9:26 de la mañana, mercado alcista. Está con nosotros José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenos días. José Antonio, muy buenos días. Bueno, y feliz regreso de vacaciones, que no te había visto antes. Pues sí, la verdad es que ya se necesitaban. Un tiempo. Pues sí, la verdad es que todos necesitábamos un poquito de descanso en todos los sentidos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo ya las tengo muy olvidadas porque fueron en el mes de julio, con lo cual ya llevamos tiempo muy pendiente de los mercados y además nos ha tocado un agosto muy distinto al de julio. Tenemos en la mirada ahora mismo Banco Central Europeo, decisión de ayer y todo ese mensaje posterior a la toma de decisión, y también Powell a la vez dando ese mismo mensaje. ¿Cómo lo tiene que ver el inversor ese movimiento, sobre todo de que esto va a durar más tiempo de lo que parecía? Claro, vamos a ver, el inversor lo que tiene que tener muy presente, el inversor es muy consciente de la subida de inflación, porque cualquiera de nosotros, cuando recibe el recibo de la luz o del gas, o cuando tenemos que hacer la compra, nos damos cuenta de todo lo que han subido los precios y lo que puede continuar subiendo. Con lo cual esa realidad la tenemos, no hace falta ni siquiera que uno esté invirtiendo, ¿no? Sino que ya la estamos viviendo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Además, efectivamente, los bancos centrales se han puesto las pilas. La Reserva Federal va por delante en ese sentido, en cuanto a subidas más agresivas, en cuanto a haber iniciado la subida de tipo de interés, y en paralelo ir, pues drenando liquidez que había en el sistema, o enorme liquidez que había en el sistema financiero. Lo que pasa es que Estados Unidos vive una situación macroeconómica, no es inmune, pero diferente a la que puede tener en este caso, sobre todo la zona euro, más que incluso Europa, contando a Reino Unido, ¿no? Con lo cual, la fortaleza que tiene en estos momentos Estados Unidos evidentemente le permite más margen de actuación a la Reserva Federal, y así insistió ayer Jerome Powell en el mensaje que se estaba dando más o menos a la misma hora, o casi a la misma hora, que estaba la señora Christine Lagarde hablando de la decisión que había adoptado el Banco Central Europeo. Un Banco Central Europeo, no lo olvidemos, que hace 10 meses decía que no iba a subir los tipos de interés y ahora ya ha subido 75 puntos básicos y todo se descuenta que vaya a haber más subidas de tipo de interés. Hay una falta de cierta credibilidad en cuanto al Banco Central Europeo, pero yo creo que hay varias circunstancias que apremian. Una de ellas es la inflación, otro lado es la enorme debilidad del euro, sobre todo por la fortaleza del dólar, que evidentemente es inflacionista, y luego la inacción o desaciertos por parte de los políticos. Esto es una realidad y por eso el Banco Central Europeo va a seguir actuando con enorme contundencia. Otra cosa es si el mercado se lo termina de creer en cuanto empieza a hacer más daño, es decir, si se cumple o no las previsiones macroeconómicas que también se señalaban ayer en el seno de la reunión, ¿no? en la ronda de preguntas, ¿no? Cuando hablaba precisamente de que el 2023 será un año probablemente de estaflación, pero eso en el mejor de los casos, es decir, que Europa crezca un 0,9% y que tenga una inflación del 5,5%. Si algo falla, si la guerra continúa, si sigue esa crisis energética, etcétera, etcétera, probablemente no se cumpla quizás al pie de la letra el guión de la inflación, y me temo que todas las subidas de tipo de interés y la propia situación que está viviendo en Europa, yo creo que puede dar datos macro de crecimiento económico incluso algo peores. ¿Cómo se tiene que preparar un inversor? Pues vamos a ver. En el muy corto plazo está muy claro que los grandes perdedores, en primer lugar, está la renta fija gubernamental de largo plazo. Es decir, todo aquel que invierta en deuda, fondos de deuda, planes de pensiones de renta fija o mixtos, que tengan la mayor parte de la cartera invertida en renta fija gubernamental europea y que además sea muy sensible a tipos de interés, pues ya lo estáis viendo. Es decir, subida de los tipos de interés, el 10 años italiano, el español, el alemán, etcétera, todo lo que es repunte de tipos, lo que trae consigo es caída de precios, con lo cual, ese es un gran perdedor. Más perdedores, el sector inmobiliario. Yo creo que es uno de los sectores que hasta ahora ha mantenido cierta fortaleza, sobre todo en el caso español. Probablemente, si siguen subiendo los tipos de interés y con esta intensidad, vaya a enfriar el mercado inmobiliario, con lo cual muy atentos si tenemos, ya no digo posiciones en ladrillo, sino sobre todo inversiones inmobiliarias en cotizadas, ¿no? Y también, por supuesto, de forma negativa, todas aquellas personas que están endeudadas a tipo de interés variable o se vayan a endeudar ahora, que van a tener que pagar un sobrecoste. A corto plazo, ¿quién sale beneficiado? Pues obviamente sale beneficiado la renta variable, sobre todo el sector financiero y el sector asegurador.
a corto plazo. Insisto en eso del corto plazo. ¿Por qué digo el corto plazo? Porque si persisten subidas muy agresivas de tipos de interés y viene acompañada con una debilidad del crecimiento económico de la zona euro, no cabe la menor duda que también el sector financiero va a tener un impacto negativo, dado que mucha gente no va a tener mucho apetito de pedir créditos y, lógicamente, las cuentas se van a resentir no solo por la menor demanda de créditos, sino por la posible incremento de la mora, ¿no? Con lo cual, que deje de pagar, o empresas que dejen de pagar. Con lo cual, eso muy atento a corto plazo. Bien, la renta variable lo recoge de forma positiva ese mensaje, ganando algo de credibilidad a los bancos centrales, pero yo creo que esto es en el corto plazo, sobre todo por el enorme pesimismo que había. No creo que hayamos visto lo peor en la parte de la renta variable. Luego, otros ganadores, no cabe la menor duda, que van a ser dos. La liquidez, sobre todo en fondos monetarios de muy corto plazo, que continuamente renuevan su cartera de deuda y lo van a hacer a tipo de interés algo más alto, con lo cual es algo que puede beneficiar al inversor que tenga aparcado dinero en este tipo de productos, esperando que haga suelo tanto los mercados de deuda como los mercados de bolsa. Y, en segundo lugar, es previsible que llevamos mucho tiempo sin que los bancos den depósitos en euros, porque ya empiezan a dar algunos depósitos en dólares con una cierta rentabilidad, me refiero en euros, pues que podamos asistir, no tardando mucho, y si sigue esta intensidad de tipos, pues quizás a una guerra, en este caso de pasivo, en cuanto a que haya entidades que empiecen a ofrecer depósitos bancarios con cierta rentabilidad. Recordad que no hace mucho, por tener dinero en el banco, nos penalizaban. Si no contratábamos una serie de productos, pues probablemente ahora pues las propias entidades financieras puedan ofrecer depósitos con una cierta rentabilidad. No me extrañaría que no tarden mucho tiempo en hacerse. Con lo cual, esto es en el corto plazo, pero de verdad, José Antonio, y se lo digo mucho, insisto mucho a la gente, hay mucha volatilidad, hay mucha falta de visibilidad. Es verdad que el precio del petróleo probablemente decaiga como consecuencia de la menor demanda, con lo cual cuidado con eso de meterse en materias primas a saco, porque los metales industriales, y probablemente el petróleo pueda seguirle la estela de lo que ha ocurrido con los metales industriales por el menor crecimiento económico a nivel global. Otra cosa es el gas, por distintas circunstancias, entre unas de ellas es el conflicto bélico. Y yo creo que de momento, y a pesar de este rebote de alivio, probablemente tengamos tensiones en los mercados, tanto de deuda, que ya lo estamos viendo, pero sobre todo también en la renta variable, con lo cual que nadie, me refiero a fondos que invierten más a medio y largo plazo, que nadie piense que ya lo peor lo hemos dejado atrás. Otra cosa es aquel inversor que invierte más en el más corto plazo, que obviamente hay productos de inversión directa o a través de ETFs que pueda aprovechar cualquier movimiento en los sectores que mejor lo pueden hacer. Uno de ellos, insisto, pues el bancario y el asegurador. Renta fija, quizás una de las dudas ahora mismo, José María. Después de un primer semestre trágico para el inversor, ¿empieza a haber oportunidades que pensáis que puede moldearse dentro de ese entorno de tener al menos una inversión en una renta fija que pueda dar más rentabilidad que sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Claro, vamos a ver, vamos por parte. Nosotros a principio de verano empezamos a recomendar no deuda pública europea, ahí abstenerse totalmente, sí de deuda pública de muy largo plazo norteamericana y deuda corporativa europea. Pero para que se hagan una idea los televidentes y cualquier inversor que nos pueda luego seguir, hicimos una primera entrada que fueron posiciones de entorno, no llegaban ni siquiera al 5% del total de la cartera, indistintamente del perfil de riesgo. Es decir, fue una primera entrada. Julio fue muy bueno, sobre todo para deuda corporativa. Luego, en el mes de agosto, según volvió un baño de realidad, la deuda corporativa europea sufrió, además, ha habido un sufrimiento que no se veía quizás en los últimos 20 años en un único mes. Y eso, bueno, pues evidentemente esa primera entrada se queda bastante neteada, cuando no incluso de forma negativa. Pero es una primera entrada. Vamos a hacer o vamos a recomendar más. ¿Pero por qué? Por lo que tú acabas de decir. Hay empresas que son solventes, esto es muy importante, la solvencia de la compañía, no tanto la rentabilidad. Ahí está el inversor que va a acciones, pero la posición que va sobre todo a la parte de renta fija corporativa europea o norteamericana, en empresas que son solventes, empieza a haber enormes oportunidades, tanto en deuda corporativa con grado de inversión e incluso con el caso del high yield de compañías que, salvo que impaguen, pueden estar o están ofreciendo, de hecho, una rentabilidad muy interesante después del batacazo.
si vamos a un escenario de no una recesión muy dura, ¿de acuerdo? Si es un escenario de desaceleración de la actividad económica y se cumpliera el escenario del Banco Central Europeo que señalaba ayer, en la deuda corporativa europea se puede empezar a hacer compras. Esto no es un todo nada, sino empezar a hacer compras. ¿Por qué? Porque hay compañías de primera línea, me da igual que sea el sector financiero o de cualquier otro sector, que a plazos de 4, 5 y 6 años están ofreciendo rentabilidades muy interesantes, incluso superior a la rentabilidad por dividendo. Son oportunidades, es decir, la volatilidad es un índice del miedo, pero también es un índice de oportunidad. Pero para eso hay que tener paciencia, no hay que estar todos los días mirando si el liquidativo me va a corregir o me está corrigiendo. Estamos haciendo primeras compras, salvo para el inversor, obviamente, que sea muy conservador o que vaya muy a corto plazo la parte de deuda. Pero sí vemos oportunidades, pero para ir haciendo cartera, ¿de acuerdo? En el caso de la renta variable podría ser también algo muy similar, aunque ahí yo esperaría algo muy importante y que vamos a conocer la semana que viene, es el dato de inflación en Estados Unidos. Si se consigue ir moderando, como ha pasado con el dato de China, es que la Reserva Federal, todo lo que está haciendo empieza a surtir efecto. Y entonces hay acciones en el mercado norteamericano que después del batacazo que también están llevándose a cabo o están sufriendo en este 2022 y algunas de ellas incluso en el 2021, pues generarían oportunidades. Con lo cual, atentísimos al dato de inflación de Estados Unidos que conoceremos la semana que viene. ¿Qué productos nos recomiendas de cara a este fin de semana para dar revueltas en inversor? ¿Qué productos pueden rotar cartera o qué productos pueden ser interesantes para volver a entrar para quien se lo haya estado pensando? Pues habría varios, no cabe la menor duda. Si yo quiero tener un fondo que me siga tendencias, que no trate de prever lo que va a hacer los mercados, sino que sí, que continúen, que las tendencias que hasta ahora estamos viendo continúen. Por ejemplo, que los tipos de interés del muy corto plazo europeo repunten. Pues eso es estar corto vendido. Y el gas siga subiendo de precio, que eso es muy posible. Un buen producto puede ser un fondo de la casa Schroeder, que es el Gaia Blue Trend. En el caso del paso corto vista larga, que tenemos el programa los lunes, fue un producto que estuvimos analizando, con lo cual eso es una forma, a través de un producto de gestión activa, flexible y con vocación de retorno absoluto, aunque con volatilidad, que puede aprovecharlo. Es una idea de que, bueno, pues alguien que quiera echarle un vistazo el fin de semana, pues puede ser interesante. La parte de corto plazo, de muy corto plazo, pues productos, sobre todo la parte de deuda. Hemos visto un rally de alivio en el euro que está cogiendo un poquito de tracción, es decir, de momento el dólar no tocarlo, en este caso hacia flotantes. Pues bueno, en ese caso algún monetario que en el año va en negativo, pero que en el último mes tiene una rentabilidad positiva. Pues el fondo de Deutsche Bank, el Floating Rate Notes, pero en euros, ¿de acuerdo? Y para aquel que quiere ir haciendo cartera la parte de renta variable, pues una opción interesante puede ser el fondo de la casa T. Rowe, el Global Value. Es un value muy especial, puesto que no invierte solo en los sectores más hiperdefensivos, tiene muy en cuenta el valor de la compañía, el endeudamiento de las mismas y también el precio, sobre todo para evitar trampas de valor, es decir, lo que hoy es barato, mañana sea aún más barato. Puede ser una opción muy interesante en las actuales circunstancias, con lo cual hay tres productos, desde un producto long short, uno mucho más defensivo monetario o uno de renta variable. Había dentro de la renta fija corporativa, habría muchos otros que sin duda alguna pues también serían interesantes de que le echara un vistazo. Pero la clave aquí es asesoramiento y estar muy pendiente de vosotros, de Negocio de Televisión, por la labor maravillosa que seguís haciendo de información y de formación. No tanta como un buen asesoramiento. No tanta como tener un buen asesoramiento como el vuestro, José María. Al final todo va muy de la todo suma. Sin duda alguna, claro que sí. Muchísimas gracias, José María, que además hacía mucho que no hablábamos, para ver vuestra visión del mercado tan importante ahora mismo, sobre todo para el inversor español. Buen día, José María, y buen negocio. Muchísimas gracias, y buen negocio, y buen fin de semana a todos. 8:09, y 40